Sigan, por favor. Ok, profe. Bueno, le estaba hablando sobre la reestructuración cognitiva. Bueno, en este caso, por lo tanto, el primer paso que se dio con el paciente era para comprendiera cómo los pensamientos influyen en nuestras emociones, conductas y en la interpretación que hacemos a las situaciones. Voy a enseñarle la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí se podría decir que habían tres pasos a seguir, ¿sí? Se decía que había un acontecimiento activador o situacional, que es la primera. Creencia racional o pensamiento, que sería la segunda, y consecuencia emocional o conducta. En esta primera podemos estar en el coche con mi padre hacia el entrenamiento. ¿Cuál sería la segunda opción? No soy capaz de decirlo, no puedo hacerlo. Y en la tercera, la consecuencia sería ansiedad o tristeza. Ese es como por decir un ejemplo, como para no extendernos mucho. En la cuarta técnica de solución de problemas, el paciente experimenta una elevada ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana. Se planteó trabajar en el afrontamiento y solución de problemas para que identificara soluciones más eficaces ante los problemas que se le puede plantear. Las frases que se desarrollan fueron orientarnos a los problemas de una manera más positiva, adecuadamente al problema en el cual se encuentra la persona. También pues se puede identificar una tabla donde hay, por ejemplo, 3 pasos o 4 pasos a seguir. Es dependiendo, acá podemos decir que en la primera hay una orientación al problema. Entonces se dice, posee un grado de control y capacidad para resolver el problema. La segunda, definición y formulación del problema, en el cual les podemos encontrar, no sé cómo iniciar una conversación sobre mi condición sexual con mis padres. La tercera, generalización de soluciones alternas, donde se puede encontrar, no puedo decirles nada, puedo darles una segunda nota, puedo beber un poco y desinhibirme para poder hablar, preparar la conversación adelante del espejo para aumentar mi seguridad. Esas son una de las, también la otra, la cuarta sería una toma de decisiones, tiene viabilidad, qué consecuencias tiene la alternancia, tiempo, dedicación, ensayo delante del espejo, beneficios, aumentar la comunicación con mis padres antes de. Eh, encontramos la quinta como de aplicación del tratamiento, sería entrenamiento entre habilidades sociales, en el cual se puede aumentar una autoexpresión en situaciones sociales e incremento de habilidades para decir no a otras personas y cortar intervenciones que no sean deseables mantener en el tiempo. Aquí podemos tener pues unos puntos, sería disminuir los síntomas de ansiedad y reestructuración cognitiva. Algunos de los ejercicios empleados a lo largo de las sesiones del tratamiento son técnicas de flecha descendientes para determinar creencias disfuncionales. La otra también podría ser autorregistros de pensamiento automático, pensamientos alternativos. La segunda sería regulaciones emocionales, la que hago cuando me enfado. Ejercicios diseñados para descubrir qué se siente y qué hace la persona ante una situación a la que experimenta miedo, tristeza e ira. En cuanto a otra, podríamos ser la C, que es la tercera, soluciones de problemas, en las cuales encontramos habilidades sociales y autoestima. Entonces sería un ejercicio de darnos a conocer autorrevelancia, autorrevelancias, descubriendo nuestras fortalezas y pues como tal de ese tratamiento. Entonces serían pues a lo último, Marta, por favor, cámbialo, pues aquí, ¿Qué? bueno, conclusiones, porque no nos alcanza el tiempo. Pues para no extendernos más. Ok, Marta, dale. Si quieres, las digo. Ok. Como conclusiones y discusión, los objetivos generales y específicos planteados en la intervención, perdón, se han conseguido de manera satisfactoria. La regulación emocional ha aumentado y se han incrementado las expresiones emocionales y el control interno de la ira. Otro dato importante a destacar es que las técnicas de reestructuración cognitiva han sido claves para que el paciente pudiera eliminar el excesivo control de las cosas, eliminando pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas orientadas a cómo debían ser las cosas. A la par, dichas técnicas han ayudado a que el paciente afronte de manera más adecuada los problemas. Y listo. Muchas gracias.
Gracias, profe. Gracias, compañeros. Ok, listo. Retiro su presentación, por favor. Seguimos con Liana Elizabeth Gómez y Michelle Valencia, por favor. Ya comparto la pantalla, profe. Gracias, señor. ¿Sí se está viendo, profe? Sí, señorita. Entonces, Sean más puntuales, por favor, no se nos extiendan tanto. Ya pueden hacer su presentación, señorita. bueno, profe, buenas noches, profe y compañeros. Nosotros vamos a exponer el tema trastorno dismórfico corporal, TDC. Este tema está presentado por Michelle Valencia Garzón y quien les habla, Liana Elizabeth Gómez. Como introducción, se dice que el TDC es la preocupación desmedida por un defecto imaginario o exagerado por el sujeto de su apariencia física. ¿Cuáles son los síntomas? La percepción distorsionada de la propia imagen, ideas sobrevaloradas de su corporalidad, entre otras. Las preocupaciones más frecuentes están relacionadas con defectos faciales. Se habla de arrugas, granos, manchas, cicatrices, desproporción facial, la alopecia o el temor por la calvicie. ¿Qué quiere decir el temor por la calvicie? Que el individuo no va a quedar calvo, pero siempre está con eso de que yo a los 30 ya no tengo cabello, o ya tengo tales entradas, o en tal edad pues me van a salir las entradas. Los pacientes con TDC pasan mucho tiempo examinando sus defectos y tratan de ocultarlos, maquillaje, con ropa, sombreros o peinados especiales. Las recomendaciones terapéuticas referente pues al artículo que nos asignaron consiste en detener la peregrinación del paciente por médicos especialistas, tales como cirujanos plásticos, dentistas, dermatólogos, asimismo para delimitar o limitar el uso abusivo de lo que pueden ser tratamientos estéticos potencialmente peligrosos. Se habla de tratamientos farmacológicos y se habla de tratamientos psicológicos. Los tratamientos psicológicos, en este caso, los tratamientos psicológicos en este caso está el tratamiento desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el que se utiliza en este artículo. Se habla de la exposición con prevención de respuesta y se habla de la desensibilización sistemática. En la exposición con prevención de respuesta es una terapia que dura aproximadamente de 3 a 4 meses, a la cual se va a exponer pues el sujeto al cual se le realizó el estudio de este artículo, y tiene que ver con la exposición al problema y las conductas que llevan al individuo, pues la generación de este problema. El estudio. Es un sujeto, el paciente es un varón de 22 años, vive con sus padres y con sus 2 hermanos mayores, el cual está preocupado por la cantidad de pelo que ha perdido y teme quedarse calvo a temprana edad. ¿Qué tratamiento se ha utilizado? Ha utilizado Minoxidil, trata de lavarse el cabello 3 veces por semana y no se peina con cepillos. Utilizó Trankimazin, que sirve para controlar la ansiedad, y Anafranil, que es un antidepresivo. La ansiedad es uno de los trastornos que más se presentan en las personas que presentan este trastorno. ¿Cuándo inició el problema de este sujeto? El problema inicia cuando presentó unas pruebas para ingresar a trabajar 2 años antes, y debido a que él se ensuciaba mucho, tenía que bañarse con frecuencia. Inició a tomar pastas que su madre tenía para cuidar el cabello. Adicional a esto, recibía burlas por parte de sus compañeros y abuso psicológico por parte de su jefe, que conllevaba estas burlas, que se iba a quedar calvo a temprana edad, que no iba a tener cabello a los 25 años y que iba a tener entradas muy significativas. Y esto también llevó a que se generara este trastorno en el sujeto. Buscó ayuda en el dermatólogo y le indicó que su problema no tenía ningún tipo de solución, lo que se generó que se aumentaran las conductas de este sujeto referente pues a la pérdida de su cabello.
Ya a continuación serían los materiales que se utilizaron para conocer como tal, pues, los cambios del estado de ánimo del individuo. Michelle. Ok, profe, buenas noches. Hola, Bueno, señorita. aquí los materiales. El DDI, el inventario de presión debe compuesto por 21 ítems, es una escala especialmente sensible a los cambios en el estado de ánimo, teniendo en cuenta que la depresión es el diagnóstico más común asociado al TDC. El STI es la subescala de ansiedad de 20 ítems del cuestionario de Spielberg y sus colaboradores. Es un buen índice para reconocer el nivel de ansiedad transitoria de los pacientes. Leani, porfa, cambias. Bueno. El EPSP, escala de percepción subjetiva del problema del cabello. Esta escala es creada por el autor del artículo para valorar la importancia de la pérdida del cabello para el sujeto. Son 5 ítems. El autorregistro de las conductas problemas. Previamente el tratamiento como línea de base y a lo largo de él, el paciente completó un autorregistro muy sencillo en el que hacía constar cada día el número de veces que aparecían los pensamientos sobre el pelo, las conductas de observación y las veces que utilizaba el producto capilar. Para el procedimiento, bueno, como se presenta una baja motivación, se le indicó al paciente dejar a un lado que el cabello se le cae por lo físico y entrar a terapia por 3 meses. Debía evitar preguntar a su madre cómo se veía, evitar tanto tiempo en el espejo y tras ducharse debía usar la toalla y ponerse el pelo hacia atrás, evitar ponerse el flequillo. Bueno, en las técnicas tenemos la técnica de relajación posterior. A esto se pasó a la exposición con prevención de respuesta. Junto con la terapeuta, el paciente siempre con el pelo recién peinado hacia atrás salía de la consulta y se dirigía a lugares públicos. Las sesiones de exposición duraron 3 meses a razón de una exposición de 45 a 50 minutos por semana. Se llevó a cabo una terapia cognitiva en la que se pusieron en cuestión las creencias sobre el aspecto externo, la importancia relativa de quedarse calvo, así como lo subjetivo del atractivo físico. Bueno, para estos resultados, vemos que ya que pasa la cuestión. Entiendo lo que decís en el contexto de este Daniela, por favor, quitas el audio. ¿Es el audio, por favor? Bueno, Daniela, en las figuras. Daniela, quitas el audio. Bueno, en las figuras 1 y 3 recogen los cambios accesivos en las conductas, problemas identificadas, el pensamiento sobre el pelo, la autoobservación del pelo y la aplicación del producto capilar. En las 3 figuras, el primer tercio de las puntuaciones corresponde a la línea de base. La primera barra vertical señala el momento que inició el tratamiento, comienzo de la exposición. El siguiente indica la evaluación de las conductas, problema en el seguimiento. En la tercera es la zona, en la zona horizontal los números reflejan las semanas transcurridas, los niveles en la vertical son las medidas del número de las conductas por semana. Ya. Glenny, baja las otras. Listo, entonces. Sí, no te centres tanto en ellas, por favor. Bueno. Entonces, aquí pues ahí vemos todo, ahí está lo que él más o menos en las escalas que pues él presentaba, que en muchas escalas él siempre constantemente se veía al espejo haciéndose pues daño un poquito a él sobre su apariencia física. Bueno, en lo último nosotras tenemos la discusión. Para la discusión para nosotros lo más importante pues era que teníamos que el paciente tenía que estar con un seguimiento a largo plazo debido a que en estos trastornos que él tenía, que era el obsesivo compulsivo,
que acabamos de relacionar con el TDAH y los que nombré, la probabilidad de recuperar esas conductas siempre va a ser muy elevada. Entonces hay que estar en constante modo seguimiento con él. Y ya, profe, eso sería todo. Muchas gracias, señorita. Listo, profe. Vale. Le damos paso a... Permítanme. Ligia del Carmen y Harvey Gutiérrez. Ligia Kemba y Harvey Gutiérrez. Hola, profe, sí, Buenas señor. noches. Hola, señorita y Harvey, ¿cómo están? Bien, profe, muchas gracias. Bien, entonces comiencen por favor con su tema. Felicítame su infame, ¿me lo puedes agradar un poquito? Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Ahora sí. A nosotros nos tocó intervención cognitiva conductual en el caso de neuralgia atípica o bien llamada también neuralgia del trigémino. Esto a qué hace referencia es un dolor agudo, más intenso al conocido. Se presenta una relevancia de 3 a 5 individuos por cada 100 individuos. Expresado como un dolor facial de carácter paróxido recurrente y aproximadamente dura de 2 a 10 segundos. Se caracteriza como un toque o corriente, una corriente más o menos de electricidad. Se localiza en las 3 divisiones del nervio trigémino. El nervio trigémino hace referencia al quinto par craneal, bien lo sabemos. Es una de las sensaciones desagradables y suelen manejarse espontáneamente. Eso quiere decir que el paciente que lo padece no lo puede controlar. Puede verse enfocada o evocadas por los estímulos tales como cuando los hombres se afeitan la cara, al masticar, al cepillarse los dientes, al fumar, al tocarse la cara. En zonas de distribución nerviosa del trigémino, también como para hablar. Los casos del paciente de sexo femenino, tiene 40 años, estado civil separada, tiene 3 hijos, es de nacionalidad mexicana, vive en la Ciudad de México y es de escolaridad técnica. Las características de la patología, este paciente la padece hace 11 años de evolución, es con dolor en forma progresiva, sin causa aparentemente. El dolor es localizado en la apófisis mastoidea, en la cara inferior del cuello, que irriga hacia toda, pues que irriga el trigémino. Eso quiere decir es casi toda la cara. Evolución neurológica, concluimos que el dolor neuropático o neuralgia del trigémino versus dolor neural apático. Reporta neuralgia atípica con una escala visual análoga del dolor de 8 a 10, asociada a los síntomas ansiedad. La medicina conductual, la evaluación por psicología es psicología detectada en síntomas sugeridos a una depresión, síntomas de ansiedad. La paciente presenta problemas en dinámica con su pareja, pues porque ella es divorciada, y también con sus padres y familiares. El tratamiento básico que se le dio a esta paciente es amitriptilina 25 miligramos. Se le manejó con cada 12 horas, aunque estos pacientes también se pueden trabajar o tratar con anticonvulsionantes, antiespasmódicos, y algunas veces se les maneja Botox. En el área del surco nasogeniano se le coloca el Botox, y lo que hace la toxina botulínica tipo A es relajar la contracción del músculo, pues para que no sienta dolor y pueda controlar un poquito los movimientos faciales. Como datos relevantes de la infancia, tiene una educación basada en el orden tradicional de la madre esposa. Hay un matriarcado, divorcio igualmente de los padres por infidelidad.
En creencias del tipo de desamparo, incapacidad de ser amado, tiene pensamientos de soy inútil, no soy suficientemente buena, soy inferior, no me quieren y no se ocupan de mí. En asunciones, creencias, reglas o condiciones, manifiesta que las mujeres venimos a sufrir, que debo hacerle caso a mi madre, las mujeres deben hacer lo que los hombres dicen, debo hacer lo que mi pareja dice. En estrategias compensatorias, tiene disminución de atención, evita discutir, evita llamar la atención de los hijos, oculta la información a su pareja y tiene aislamiento social. En emociones tiene tristeza y ansiedad. En comportamiento presenta llanto, oculta información a su pareja, evita llamar la atención de sus hijos, realiza actividades que había delegado. Melisita, ¿me lo subes un poquito? Un poquito más. Más. ¿Dónde comienzan las sesiones? Bueno, la estructura de la intervención cognitivo-conductual. Un poquito más, Meli, ¿lo subes? Ahí. Bueno, la primera es psicoeducación sobre los componentes físicos, cognitivos y conductuales sociales del dolor. La información que se le da a la paciente. Meli, es que creo que se distorsionó la imagen. Ahí la estamos viendo bien. ¿Sí? Yo la veo bien. Sergio. Ah, ok. Bueno. Ahí le empequeñé un poco para que de pronto la puedas visualizar mejor, Lee. Vale, gracias, Meli. Entrevista conductual, psicoeducación. La observación que se le da es de psiquiatría, pues valoración con psiquiatría. Y la segunda intervención, evaluación de conductismo conductual, problemas de disminución a los síntomas, entrevista con la paciente, psicoeducación, se le deja ejercicios de relajación cuando no pueden como manejarse con medicamentos, entonces lo que se hace es como tratamiento de relajación, que esté más tranquila y que maneje ejercicios en su casa. La cuarta sesión, Melisita, la subes, por favor. Vemos disminución de los síntomas, que la paciente presenta menos ansiedad, se le enseña al paciente la planificación de horas, relajación simple, que no se estrese, que sea un poquito más manejar el tiempo de las actividades y habilidades de asertivas. Se deja tarea realizar nuevamente en su casa para planificar y organizar ejercicios. Como quinta sesión, el objetivo de la quinta sesión es enseñar a la paciente a identificar la evidencia, existencia a favor en contra de los pensamientos de culpa, disminuir sintomatología, previa al aumentar reforzadores contextuales. La técnica empleada es búsqueda de evidencias, búsqueda y planificación de actividades de dominio de agrado. Como observaciones se deja la tarea para realizar actividades gratificantes. La sexta sesión tiene como objetivo debatir sobre los pensamientos disfuncionales en su relación de pareja y capacidades reales para estar bien. Realizan como técnica empleada un debate socrático. Las observaciones se enfatiza uso de autoinstrucciones para disminuir el pensamientos automáticos. La séptima sesión realiza la psicoeducación sobre el ciclo de violencia, enseñar a la paciente a identificar posibles escenarios futuros en caso de continuar con una relación violenta. Igual realizan la técnica de psicoeducación, flecha descendente y solución de problemas. Y no dejan ningún tipo de reforzador. En la octava realizan cierre de la intervención y canalización de instrucción especializada en violencia de género. Realizan una orientación como técnica y como observación se concluye trabajo sobre sintomatología
que observa la percepción de dolor y se da cita abierta. Igual como conclusiones del caso, realizan la observación que la sintomatología de la ansiedad y depresión del paciente mostró cambios importantes y la observación clínica, puesto que el propensión de llanto fácil y escaso hizo contacto durante las entrevistas y se redujo considerablemente en las últimas sesiones. También las conclusiones que podemos ver reflejadas en esta paciente son estrategias de afrontamiento y de apoyo, ya que la neuralgia del trigémino resulta a veces difícil porque es un trastorno que puede afectar tanto la interacción con los familiares como con amigos, conocidos o su calidad de vida, ya que este paciente se siente ansioso. Y pues el estado de ánimo no es igual que los del grupo de apoyo. También a veces se maneja con terapia alternativa o con apoyo de un equipo, ay, se me olvidó la palabra, perdón, de un equipo multidisciplinario, sí señor. Y eso, profe, eso es nuestra presentación. Listo, gracias, señorita. Y muchachos, Gracias, profe. gracias. A ustedes, gracias. Bueno, vamos a ver. Miguel Fernando y Yuli Tatiana, por favor. Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, profe, gracias. Bien, puedan, por favor. Gracias, profe. Bueno, sí, señor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Nuestro artículo se basa en el trastorno depresivo debido a traumatismo de estructuras múltiples de rodilla. Quienes expone Miguel Hernández y nuestra compañera Tatiana León. Como datos de identificación tenemos a un hombre que vamos a identificar como JA. Su edad es de 33 años, de sexo masculino y su estado civil es separado. El motivo de la consulta es nuestro paciente acude por iniciativa propia tras sentir algunos decaimientos emocional y una conducta violenta ante su hijo y para su esposa. Después de haber sufrido un accidente de motocicleta que lo dejó con discapacidad permanente. Él nos indica que para el año 2016, tras el accidente, se generan cambios de comportamiento provocado por el divorcio con su esposa. A causa de ese traumatismo también deja de realizar aportes monetarios en la familia, sintiéndose distante hacia su esposa e hijo. Y se generan unos sentimientos de ira, violencia hacia su esposa por esa falta de apoyo. El paciente expone que desde el accidente, el cual le provocó una discapacidad permanente, se ha sentido inútil debido a que no podía mantener económicamente a su entonces esposa e hijo. Se empezó a sentir desesperado, ansioso, con problemas para conciliar el sueño y ya solo duerme 5 horas al día. Además, empezó a bajar de peso y en 10 meses perdió un total de 30 kilogramos. Se alejó de su círculo de amigos al grado de ya no reunirse con ninguno de ellos. Para la situación actual del paciente, nos indica que él vive con su mamá y con su hijo. Su mamá es ama de casa. Su padre falleció a causas naturales a la edad de 50 años y también tiene una hermana mayor y un hermano menor, pero no convive con ellos. En cuanto a los síntomas, presenta síntomas de sobregeneralización con pensamientos como nadie me quiere o todos piensan que ya no soy el mismo. También está el de culpabilizar, cuando nos indica nos indica que mi esposa me dejó por mi culpa. Pensamiento polarizado con pensamientos como si no es con ella no voy a ser feliz con nadie, refiriéndose por supuesto pues a su ex esposa. En lectura de pensamiento, él también nos indica, seguramente mi ex piensa que ya no sirvo para nada, o mi hijo me contó me tiene como un mal padre. En cuanto a la personalización, tiene pensamientos como ¿quién va a querer a un discapacitado? Y en catastrofismo, nos indicaba que ser discapacitado es lo peor que le pudo haber pasado.
Dentro del tratamiento que se le realizó al paciente, se aplicaron 2 test. Uno de ellos es el inventario de depresión de Beck en la adaptación SANS de 2003, con un resultado total de 32 puntos, mostrando una depresión grave. Como segundo test, se aplicó el cuestionario sobre la salud del paciente, el PHQ-9, con una adaptación por Bader en el 2012, con un resultado de 19 puntos, generando una, pues, no moderadamente severa. En cuanto al diagnóstico médico, después de su intervención quirúrgica y lo que salió el diagnóstico médico es el traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla. Y para un diagnóstico psicológico fue el trastorno depresivo debido al traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla con episodio de tipo depresivo mayor, que es el F06.32. En cuanto al tratamiento, se realizó una intervención cognitivo-conductual que constó de 10 sesiones, cada una de 50 minutos. El objetivo de intervención del tratamiento pues, es precisamente disminuir la sintomatología debido al traumatismo que sufrió en su rodilla izquierda. Esta terapia pues, se hace efectiva para este tipo de trastorno, ya que se logra identificar los distintos efectos de pensamiento y síntomas, ya que esta terapia trabaja con respuestas específicas, emocionales, cognitivas y conductuales desadaptativas. La terapia cognitivo-conductual busca que el individuo asuma responsabilidad en esas respuestas y ejerza control sobre ellas. Se realizaron exactamente 10 sesiones, cada sesión con un tiempo de 50 minutos aproximadamente. En esta primera se realizó la entrevista clínica, el examen de estado y claramente el consentimiento informado, donde el paciente debe saber qué se va a realizar y que todo esté claro. En la sesión 2 se aplicaron los 2 test anteriormente mencionados, que es el BEC y el cuestionario sobre la salud del paciente. Para la sesión 3 se realizó un proceso de psicoeducación. También se realizó digámoslo, un mapa clínico donde se realiza un autorregistro del estado anímico del paciente. También se acorda el contrato terapéutico, objetivos de la terapia y exponerle al paciente el análisis funcional. Este análisis funcional consiste en cuanto a identificar los antecedentes, identificar las variables que influyen en la persona para tener ese tipo de respuestas, la hipótesis de las conductas y hacer una descripción de esas conductas. Para la sesión 4 se aplica una técnica de modelamiento por medio de una revisión de videos sobre emociones y una presentación sobre trastornos depresivos. Esto con el fin de mostrarle al paciente la situación actual y mostrarle que él identifique pues, cuál es el diagnóstico que tiene, que es el tratamiento depresivo. También mostrarle las emociones, que él sepa identificar cuáles son las emociones que está sintiendo y ayudarle a responsabilizarse sobre estas emociones y a manejar un control sobre ellas. Para la quinta sesión se realiza una psicoeducación sobre las distorsiones cognitivas. Estas consistieron en que darle una explicación al paciente cómo sus pensamientos influyen en las respuestas de las emociones, las situaciones y el comportamiento. En la sesión 6 se realiza un diálogo socrático guiando pues, precisamente al paciente por medio de una serie de preguntas a que él mismo llegue a esa resolución de dudas y conflictos. También se aplican técnicas de relajación para ayudar a mejorar la capacidad de autocontrol, mejorar el humor y lograr una estabilidad emocional. Para la séptima sesión también nuevamente se genera un diálogo socrático, es una técnica de entrenamiento de autoinstrucciones. Esto es para encontrar pensamientos alternativos más adaptativos y disminuir las emociones que en la persona o en el individuo puedan ser dañinas. También para generar una conducta de relajación. Se aplicó la técnica de relajación. En cuanto a la sesión 8, se aplica de nuevo el diálogo socrático y la técnica, como ya lo dijo mi compañero de entrenamiento en autoinstrucciones, esto con el fin de crear una regulación autónoma de la propia conducta. En la novena sesión se realiza un
se realiza como una lista de los pensamientos adaptativos sobre las situaciones presentes y a futuro. Esto es como unos planes a futuro que se le realiza al individuo. También se realiza la explicación sobre, nuevamente, la aplicación de los test para validar si hay cambios del primer test que se aplicó y después de la antepenúltima sesión, para validar cuáles son esos cambios, si son notorios o si definitivamente hay que seguir con un tipo de sesiones diferentes. La sesión 10, que viene siendo la última, es evaluar los logros de los objetivos, retroalimentación con los resultados de los test, comparando precisamente pues, los resultados del test que se aplicaron al principio y los que se aplicaron al final, los cuales pues, muestran una diferencia pues, bastante gratificante, y un ejercicio de autoafirmación. La idea también es que esto se realiza con el fin de que el paciente incorpore dentro de su rutina conductual todo esto que ha aprendido en el tratamiento, y también pues que tenga una buena adaptabilidad a este cambio. Y como conclusiones referente a este tratamiento, los resultados de las pruebas aplicadas al inicio y al final muestran una disminución de la sintomatología depresiva. Entre los objetivos de la terapia se destacaron disminuir la tristeza, la irritabilidad y encontrar pensamientos adaptativos para mejorar la salud mental del paciente, y esto se cumplió. Adicional, esta terapia durante esta terapia el paciente reconoció sus emociones y adquirió responsabilidades sobre ello, ya que aprendió que determinada situación le causaría ciertos pensamientos y ciertas emociones. Gracias. Gracias, profe. A ustedes. Muy bien, muchas gracias. Creo vamos a seguir con Andri Cómbita y Dirla Mosquera ahorita cuando regresemos. No sé qué pasó con Carol Fonseca y Alejandra Huerta, porque no las veo en el aula virtual. Las estoy buscando ahorita y no las veo. Alejandra Huerta y Carol Fonseca. No están. ¿Quieres escribirles, por favor, Meji, a ver qué razón dan? Y me cuentas, por favor, por el interno, si eres tan amable. Bien. Bueno, profe, sí, señor. Gracias, señorita. Bueno, ahorita entonces iniciamos cuando nos ingresemos nuevamente a la plataforma. Andri Cómbita y Dirla Mosquera. ¿Me escucharon, señorita? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces ya les doy ingreso nuevamente.